Vamos a ver la tercera unidad a manera de estructura de la asignatura, ¿verdad? De planeación educativa. Pues esta semana se termina el módulo. Es importante que tengan todas las actividades en la plataforma. Únicamente nos resta una actividad de la unidad 3 en la que vamos a realizar un ejemplo de una planeación didáctica. Vamos a usar ese formato y lo vamos a desarrollar y lo vamos a subir como actividad A, ¿sí? La actividad, ya que se explique y todo, pues no, ustedes sí le van a agregar presentación, y al final unas conclusiones, como siempre lo hemos hecho durante todas las actividades de la asignatura. Entonces, vamos a irnos directamente a la plataforma. Yo quisiera a ver si una de las tres, ¿verdad? Nos puede apoyar al momento en que lo explique yo, a ver si lo puede descargar, si tiene el medio ahí en su computadora, lo puede descargar y se los pasa en el grupo del WhatsApp, el formato que vamos a utilizar como planeación didáctica. ¿Sí? Sí, profe, yo me encargo, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a irnos directamente al foro de dudas de la tercera unidad y ahí vamos a mostrar el archivo. Ya usted lo descarga, ¿sí? Para arrancar con el formato, ¿verdad? Explicando el formato, y sí sería bueno que lo tuvieran ahí, ¿verdad? Lo ideal es que a lo mejor hasta que lo hubieran tenido impreso para que tomen nota, ¿verdad? Pero más sin embargo, en una libreta, en una hoja que tengan ahí a la mano, anoten las observaciones, lo que aquí comentemos, para que se les facilite, ¿sí? Al momento de realizar ese formato, que va a ser el resultado final del módulo, ¿sí? Ok. Entonces les decía, voy a compartirles la plataforma. En la tercera unidad, ahí en el foro de dudas, yo subí el formato que ahorita vamos a compartir también aquí en la plataforma. Entonces, una vez que lo descargue cada quien, pero ahorita que lo descargue una de ustedes, ¿verdad? Aquí se encuentra el formato y ese formato es el que nos va a apoyar para realizar una planeación didáctica, y lo vamos a explicar el formato, de dónde vamos a obtener la información para que podamos darle estructura, ¿verdad? Podamos obtener el producto terminado, ¿sí? Entonces, si lo puede descargar, ¿verdad, Mirta? Y se los pasa a los muchachos por WhatsApp. Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a irnos al formato y vamos a compartir, ¿verdad? Ese formato, y lo vamos a explicar a través de unas diapositivas, ¿verdad? Que tenemos aquí, para que nos apoyen y que nos permita, ¿verdad? Desarrollar la explicación y que, pues, busquemos la manera de que quede lo más claro posible. Entonces vamos a compartir. Lo que va a descargar la compañera, ¿sí? Va a ser este formato. Lo voy a compartir. Este formato lo vamos a explicar, ¿sí? Donde nos va a servir para realizar la planeación didáctica. Y es importante, como ya lo mencionábamos en las sesiones anteriores, que ya ustedes tengan el perfil de alguno de los módulos que aparecen en la planeación curricular del nivel de preescolar, para que ustedes seleccionen uno de las áreas, ¿verdad? Y les permita obtener
obtener la información y podamos desarrollar esta práctica, ¿verdad? Y que pues podamos proporcionarle la información lo más apegado posible a la realidad. Yo entiendo que muchos de nosotros no tenemos experiencia en el trabajo de la carrera que estamos estudiando, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, han manifestado de parte de sus compañeros que están trabajando, ¿verdad?, en el nivel preescolar y tienen conocimiento en parte de este tipo de actividades. Pues igual, a lo mejor ellos también nos pueden apoyar, o lo que vamos a hacer todos, ¿verdad?, es imaginarnos el contexto. Yo creo que no sería difícil, ¿verdad?, imaginarnos que estamos trabajando, imaginarnos, ¿verdad?, qué es lo que pretendemos lograr y buscar el objetivo, ¿verdad?, de esta planeación, ¿sí?, que podamos estructurarla lo más real posible, al nivel, ¿verdad?, de preescolar. Entonces, vamos a utilizar este formato, ¿sí?, como referencia. Está proporcionado en Word, ¿verdad? Igualmente, ustedes nomás le agregan la presentación, ¿sí?, la presentación de la actividad A, que es la actividad única que vamos a realizar en la unidad 3, y lo subimos en plataforma, ya con su conclusión, en el espacio correspondiente a la actividad A, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a la explicación del formato para ir desglosando cada una de sus partes. Profe, a mí no me deja entrar a plataforma. Estoy en plataforma y Sí. trato de abrir el foro y no me deja. Me dice, lo sentimos, este contenido está oculto. No sé si soy yo nada más. A ver. Igual a mí, soy Mirta, igual a mí. Ya le dije a la licenciada Clarice. Ah, ok. Entonces, no miro nada. Pues lo explicamos y posteriormente bajan el formato. ¿Qué les parece? Ok, Pero, profe. o sea, sí están viendo lo que yo pongo en la plataforma, digo, en la videoconferencia. Sí, eso sí lo vemos. Sí lo vemos. Ah, muy bien. Entonces, probablemente sea algún detalle de la plataforma, ¿verdad?, que se va a corregir. Entonces, Maestro, buenas tardes. Hola, compañera. Comentando lo que dicen los chicos, ahorita al término de su videoconferencia ya lo podrían ver ellos, si no es que ahorita en el desarrollo, pues para que se concentren igual en lo que el maestro les está explicando, pero fue ahí un detalle de la plataforma, ¿no? Pero ya en unos minutos Perfecto. quedaría eso al término de la videoconferencia más que comprometido, ¿no? Maestro, y recordando y aprovechando que a las 7 se tendría que terminar, ¿no? Porque a las 7 inicia otro. Ya les comenté a las compañeras, por hoy iniciamos a las puras 6. Ah, y muy bien, gracias. Ellas van a ser nuestras alumnas monitoras, ¿verdad? Okay. Con sus compañeros. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a pues salir adelante, ¿no?, con esta actividad. Sí, gracias, maestro. Gracias, maestra. De nada. Ok, continuando, entonces les decía que ese formato se encuentra en el foro de dudas y ahí mismo al descargarlo vamos a registrar nuestra asistencia para pues considerarla dentro del resultado final, ¿verdad?, de las calificaciones que vamos a entregar de la materia. Entonces, vamos a apoyarnos en estas diapositivas para el formato, ¿verdad?, que compartimos ahorita. Entonces les decía que el propósito, ¿verdad?, específico es que al terminar esta unidad, el alumno identifica los elementos que definen e integran la planeación educativa y además, si le agregamos, ¿verdad?, vamos a realizar el formato de una de las áreas, ¿verdad?, del nivel preescolar. Vamos a considerar dentro de la planeación educativa, ¿verdad?, estos 6 puntos, ¿sí? Los elementos a considerar en la planeación educativa que conforman el formato, la planeación en contexto, como les decía, nos vamos a transportar, ¿verdad?, al nivel, ¿verdad?, y a una área en específico, y sobre esa parte vamos a estructurar nuestra planeación. Es muy difícil, ¿verdad?, de pensar en que vamos a hacer una planeación total de una asignatura que se dé en preescolar.
y menos, ¿verdad? En un desarrollo de una materia. Pero sí es importante que conozcan las partes, ¿verdad? De cómo se estructura una planeación educativa, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya con las bases que tienen de las 2 unidades anteriores, se les facilita la estructura de cómo realizar una planeación, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando, ¿no? La planeación y el currículum nos vamos a apoyar, como les decía, en una de las áreas, ¿verdad? La importancia de la evaluación, la metodología de planeación didáctica argumentada, bajo qué bases se realiza este tipo de planeación, los formatos de planeación didáctica, pueden variar los formatos, nosotros vamos a usar uno que ya está en la plataforma, lo conforma esta asignatura, entonces nos vamos a apoyar con él, pero ustedes pueden navegar en la red y pueden encontrarse con diversos tipos de formatos que se utilizan en la planeación y que les pueda servir como base en función de que los términos tienen mucha relación y les puede servir también como aprendizaje. Y el día de mañana, que ya estemos ejerciendo y nos inviten a realizar una planeación que la verdad es una herramienta, como lo hemos estado mencionando, importante y ya se considera como obligatoria, entonces ya tengamos más elementos para desarrollar ese tipo de actividades, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tienen ustedes con a lo mejor muchas carreras que ejercen en la educación y que en ningún momento desarrollaron una explicación de qué se conforma una planeación. Entonces, tenemos ese avance, ¿no? Nos vamos a apoyar en el mapa curricular de la educación básica, específicamente en la columna de preescolar, ¿sí? Este formato aparece en el libro que ustedes utilizaron en la primera unidad y que yo desde ese momento, parece que fue la actividad C, yo les pedí que se fueran inclinando sobre una área en específico, ¿sí? Ya sea de la parte de aprendizaje clave o la parte de desarrollo personal y social. Entonces, aquí ustedes van a tomar específicamente una de ellas, ya sea de lengua materna y literatura, ¿verdad? La lengua extranjera, ¿sí? Las matemáticas, el conocimiento del medio, el desarrollo corporal y salud, el desarrollo artístico y creatividad o el desarrollo emocional. Entonces, en el mismo manual que ustedes ya lo tienen, ahí van a encontrar información que les permita realizar una planeación didáctica específica como el ejemplo que vamos a desarrollar. Les voy a compartir ese material para que lo recuerden. Le voy a poner la presentación del material. Este es el material que ustedes utilizaron en las actividades de la primera unidad, ¿verdad? La propuesta curricular para la educación obligatoria. Aquí aparece los módulos, las asignaturas que llevan los niños en preescolar, ¿verdad? ¿Cuál es su propuesta? Con estos ejemplos nos vamos a apoyar y más que nada, pues ahí van a encontrarse con información, ¿verdad? Como los propósitos generales de la asignatura que seleccionemos, ¿verdad? Que aparecen aproximadamente a partir de la página 60 por ahí. Entonces ustedes se van a apoyar con esa información y vamos a, ¿verdad? Aquí están los contenidos, ¿verdad? Los 3 componentes, lo que comentábamos ahorita del cuadrito, el resumen ese que miramos.
¿verdad? Aprendizaje es clave, el desarrollo personal y social, y la autonomía curricular, que lo decide cada una de las instituciones. ¿Sí? Entonces, esta información, este material ustedes ya lo tienen. No lo agregué, nomás el puro formato, ¿verdad? Ustedes ya cuentan con esa información y nos vamos a la estructura del formato. Lo primero que nos pide el formato es iniciar, ¿verdad?, en una planeación didáctica con la situación de aprendizaje, ¿sí? En la situación de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar básicamente lo que queremos lograr, ¿verdad?, con ese desarrollo de la actividad, ¿sí? Entonces, normalmente lo especificamos, ¿sí? Entonces, la situación del aprendizaje se estructura, ¿verdad?, de la siguiente manera. Dice, primero que nada, situaciones de aprendizaje. Conjunto de actividades articuladas que los estudiantes llevarán a cabo para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lapso y en un contexto específico, lo que supone distintos tipos de interacciones. Entonces nosotros vamos a tener, ¿verdad?, específicamente qué es lo que queremos lograr del aprendizaje. Todas las situaciones de aprendizaje, todas, ¿verdad?, debe de ser enfocado al propósito, ¿verdad?, que contenga la asignatura. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de una situación de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cuánto medimos? ¿Verdad? Si lo especificamos en los niños, esto es una cuestión numérica. Entonces, el campo formativo, ¿verdad?, que vamos a utilizar es pensamiento matemático, ¿verdad?, donde se especifica la forma, el espacio y la medida. Y los aprendizajes esperados va a ser, identifica cuánto mide y se compara con objetos, ¿verdad?, para hacer comparaciones. Esas comparaciones, pues, les va a permitir lograr un aprendizaje en los niños. Pero la situación, el nombre, ¿verdad?, de la situación de aprendizaje es cuánto medimos, ¿sí? Entonces, eso va a ir en función de estos pasos que aparecen aquí, ¿sí? Entonces, la voy a tratar de compartir a ver si la ponemos toda completa. Aquí está. Paso 1. Elige uno de los temas del curso. Ustedes se alcanzan a leer. ¿Neta? Yo sí, profesor. Dice ¿Alcanzas a situaciones de leer? aprendizaje, conjunto de actividades articuladas. ¿Me lees los pasos, por favor? Paso 1, elige uno de los propósitos del curso. Paso 2, identifica en qué contexto el alumno aplicará los saberes esperados. ¿Sigo con los demás? Sí, los 4. Paso 3, identifica en qué contexto lo desarrollarás. Ajá. Paso 4, saberes se detonarán. ¿Listo? ¿Qué saberes se detonarán? Ok. Entonces, estos pasos son los que nos permiten a nosotros tomar una decisión de cuál va a ser nuestra situación de aprendizaje. Este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Este ejemplo, ¿cuánto medimos? ¿Verdad? Ese es el concepto, ¿verdad?, que le vamos a dar, en este caso, a esta planeación didáctica, ¿sí? En esa parte del formato. Igual, ustedes pueden hacer, ¿verdad?, sobre las otras áreas, ¿verdad?, las otras opciones que tienen. Entonces, ahí es donde tomamos la decisión, qué es lo que vamos a desarrollar. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber, cuando nosotros hacemos una planeación, cuál es el contexto de la situación que existe
al momento de desarrollar un aprendizaje. Primero que nada, la situación de la institución, ¿verdad? El contexto interior, ya sea dentro del salón, el contexto exterior, ¿verdad? Ahí dentro de la institución, los demás grupos o el contexto exterior de la escuela. Eso, todos esos factores en donde estamos ubicados nos va a permitir a nosotros cómo estructurar esos aprendizajes, ¿sí? Entonces es importante que lo identifiquemos cuando vayamos a desarrollar una planeación didáctica de esta naturaleza, ¿no? Entonces les decía, igual pueden hacer una actividad de lenguaje, pueden hacer una actividad de valores, ¿verdad? De la área que ustedes hayan decidido, ¿no? Estructurar. Luego en el formato, ¿verdad? Aparece el tiempo aproximado. Ahí el tiempo aproximado va a ser en horas, especificado en horas. Entonces nosotros vamos a planear. Planear es una cosa. Cuando ustedes ya lo ejecutan, ¿verdad? La actividad, ya que está conformada, puede variar esos tiempos, ¿sí? Entonces nosotros estamos planeando que en 10 horas, ¿verdad? El niño ya entiende, interpreta y logra un aprendizaje, ¿verdad? Del punto que vimos ahorita, ¿verdad? Sobre las medidas, ¿sí? Aquí la fecha que le vamos a poner va a ser la fecha de la estructura del formato, ¿sí? Cuando realizamos el día, mes y año, cuando elaboramos este formato de planeación didáctica. Luego nos pide el propósito. Sí, es lo que continúa. Aquí en el propósito, sí, nos dice el logro que el alumno debe alcanzar al finalizar un proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin, ¿sí? Ese va a ser el propósito. ¿Y cómo lo vamos a redactar? ¿Sí? El propósito en esa parte, para que tomen la nota, en esa parte es el propósito directo, el específico del ejemplo que estábamos viendo, ¿verdad? En esta explicación, ¿sí? Entonces, en esta parte, porque posteriormente el formato nos pide el propósito, ¿verdad? El propósito en este caso, de la asignatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a redactar un propósito? Nos dice, se inicia con un verbo en infinitivo, ¿sí? Hacer referencia al qué, mencionar el cuándo, referir el para qué, integrar el a través de qué, ¿sí? El verbo en infinitivo, ¿verdad? Vamos a plasmarlo con un ejemplo. Compartiendo esta parte, el verbo en infinitivo, aquí vienen ejemplos, ¿verdad? Deben determinar en ar, er y ir. Deben determinar los verbos. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Los que terminan en ar, ¿verdad? Sería caminar, amar, cantar, jugar, pensar, soñar, luchar, ¿verdad? Aquí vienen más ejemplos, ¿verdad? Que terminan en er, ¿verdad? Beber, comer, endurecer, enfurecer, enloquecer, ¿verdad? Y los que terminan en ir, consentir, destruir, dividir, recibir, dormir, escribir. Estos son los verbos en infinitivo y nos vamos al ejemplo que viene aquí en la explicación. Por ejemplo, aquí está la redacción de un propósito. Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna a través de la socialización con sus pares durante el primer ciclo escolar.
Ese sería el propósito, ¿verdad? En el caso de una área de lenguaje, ¿sí? Aquí, ¿verdad? De donde tomamos la área de desarrollo personal y social, la vamos a tomar de la columna de preescolar. Aquí ya especifica otra área, ¿verdad? Puede ser educación socioemocional, que se encuentra, ¿verdad?, en la parte de desarrollo personal y social, ¿sí? Entonces, el desarrollo emocional se especifica aquí como la área específicamente de lo que estamos buscando. La que ustedes decidan, si fue la de matemáticas, ¿verdad?, que se realiza en los 3 niveles de preescolar, matemáticas 1, 2 y 3, si fue matemáticas, pues entonces si continuamos con el ejemplo, el primer ejemplo de la situación de aprendizaje, entonces tendríamos que ponerle aquí, ¿verdad?, matemáticas, ¿verdad?, pensamiento matemático, que es el área, ¿verdad?, que nosotros estamos desarrollando. Me voy a regresar al formato para que vean dónde vamos. El formato que van a ustedes a descargar, yo lo que estoy haciendo es explicando las partes que ven aquí. Ya vimos situación de aprendizaje, ¿sí? Específico, qué es lo que voy a lograr, ¿verdad?, con esa situación del aprendizaje en esta planeación, en este ejemplo. Yo le voy a asignar las horas que considero para llevar a cabo ese aprendizaje. Y la fecha que va aquí es cuando yo inicié la planeación, ¿sí? Posteriormente vamos a describir, ¿verdad?, un propósito, ¿sí? Estas palabras que ven aquí son ejemplos, ¿verdad?, de verbos en infinitivo. No quiere decir que tiene que ser específicamente iniciar con ellas, ¿no? Las pueden borrar y ustedes escogen otra palabra, ¿verdad?, de acuerdo a la situación de aprendizaje que seleccionaron. Posteriormente, ¿verdad?, comentamos el área de desarrollo personal y social, de dónde lo tomamos de la columna, específicamente del material que ahorita recordamos. Entonces, se escoge la área que usted está trabajando, ¿verdad? En este caso aparece aquí el nombre, pero no todos no van a llevar educación socioemocional. Si yo escogí, ¿verdad?, alguna otra área. Y posteriormente, el propósito general del campo de formación académica, ¿sí? Los propósitos generales. Entonces, esos propósitos generales los vamos a tomar del material de apoyo, donde vienen todos los propósitos que podemos lograr con un área en específico. Vamos a entrar a esa parte para que la recuerden. Aquí está el mapa curricular. Aquí se encuentra la columna de preescolar, ¿sí? Maestro, disculpe, ¿cómo se llama el material ese que ya nos había pasado? Ese se llama específicamente el archivo. Sí. Ahorita te digo. Específicamente para no... Ese lo miramos en la unidad 1 y la liga se llama propuesta curricular. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Vamos a ver un ejemplo de los propósitos de una de las áreas. Aquí están. Por ejemplo, esta está hablando de la segunda lengua, español, y esa área
ya en este material, aquí van a encontrar ustedes los propósitos, ¿sí? A uno de estos propósitos, lo que viene siendo la situación de aprendizaje que yo planeo, se tiene que identificar o tiene que apoyar al logro de ese propósito, ¿sí? Nosotros normalmente planeamos situaciones de aprendizaje que nos permita desarrollar estos propósitos que vienen aquí. Si yo escogí esa área, me voy a apoyar con ellos. Si yo escogí matemáticas, ¿verdad? Alguna actividad en específico, los números, por ejemplo, el desarrollo de los números, ¿verdad? Entonces, yo voy a buscar cuáles son los propósitos y qué puedo lograr con esa situación de aprendizaje, ¿sí? De actividades con los números. Los niños, pues, desarrollan ese aprendizaje en su mayoría, ya traen ciertos conocimientos de sus casas que les permite avanzar. Y muchos, ¿verdad? Nos podemos encontrar que pues no tienen la misma capacidad que el otro para saberlo, para entenderlo. Entonces, tenemos que iniciar, ¿verdad? En un nivel en el que a todos les permita desarrollar ese aprendizaje. Entonces, le vamos a enfocar esa situación de aprendizaje a uno de los propósitos que me especifique la asignatura. ¿Sí? Seguimos con las diapositivas. Entonces, estos propósitos los vamos a obtener, ¿verdad? Aquí dice, se refiere a lo que se desea lograr en el campo de formación académica que yo seleccioné. Entonces, para este apartado, consulta el documento revisado en la actividad anterior, que es lo que estamos comentando. Igual, se redacta el propósito igual. Si ustedes observan los propósitos que observamos, ¿sí? Viene la redacción que incluye estas partes, ¿verdad? El verbo es en infinitivo, hace referencia al qué, ¿verdad? Mencionar el cuándo se lleva a cabo esa actividad, para quién le sirve esa actividad y a través de qué medios puede lograr esa situación de aprendizaje del niño, ¿no? Pero este propósito ya está establecido y lo vamos a tomar de allá, el otro no, lo vamos a redactar nosotros, el primero, porque el primer propósito, ¿verdad? Es específico de la situación de aprendizaje que yo estoy conformando. ¿Sí? Y esto debe de tener un enfoque pedagógico, ¿verdad? Se debe realizar con base en el propósito sin perder de vista el enfoque constructivista y deberá iniciar con un verbo en infinitivo como se ejemplifica en el formato. ¿Sí? Ejemplo, identificar las vocales y relacionarlas con... ¿sí? Luego nos pide las orientaciones didácticas, ¿sí? El tipo de experiencia lo vamos a tomar de uno de estos puntos que aparecen aquí. Yo estas diapositivas se las voy a proporcionar, ¿verdad? Lo voy a anexar también en el foro de dudas para que no se les dificulte, ¿verdad? Porque uno de los puntos pues va a aparecer, de aquí lo vamos a tomar, ¿verdad? Ya está establecido, que también viene en el material, pero se me hace a mí, ¿verdad? Leer más todavía, ¿verdad? Para encontrar esta información. Por ejemplo, tipo de experiencia que voy a lograr. Si me regreso, porque aquí ya aparecieron 3 o 4 áreas en las diapositivas para no casarnos con el primer ejemplo que fue sobre las medidas, ¿verdad? El otro ya especificó lo que viene siendo el lenguaje y posteriormente también sobre valores. Entonces, dependiendo del área, la primera, pues el tipo de experiencia va a ser lógico-matemática, ¿sí? En siguiente parte especificaba ejemplo de lenguaje y en el otro, ¿verdad? Era el enfoque sobre cuestiones socioemocionales. Esa es la experiencia que yo le voy a poner. Entonces, si yo hago una situación de aprendizaje, ¿verdad? Sobre vamos a decir así, el lugar donde se encuentra
la institución, ¿verdad? El conocimiento del medio, entonces yo le voy a exponer esa experiencia, ese título en esta parte que viene aquí, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación de aprendizaje, yo voy a escoger la situación, ¿verdad? El tipo de experiencia. Recursos para el aprendizaje. Aquí son todos los elementos didácticos que a ustedes les sirven. Vamos a pensar en el ejemplo de los números. A lo mejor iniciamos con el desarrollo de una canción, ¿verdad? Ese es un material didáctico. A lo mejor con figuras, ¿verdad? A lo mejor con algunos emblemas, ¿verdad? Que tenemos en el mismo salón y que son los números, cómo aparecen las figuras y que el niño lo está visualizando. Entonces, todos los materiales que nos sirvan, ¿verdad? Como recurso para lograr ese aprendizaje, lo vamos a anotar aquí, ¿sí? Ese es el registro que vamos a realizar, ¿verdad? Para lograr esa información. Aprendizajes esperados. En este espacio deberás de enlistar aquellos aprendizajes esperados en los alumnos, de acuerdo, ¿verdad? A la situación de aprendizaje que estoy diseñando, que estoy planeando, ¿sí? Entonces aquí, en el ejemplo, ¿verdad? Nos expresa las características. ¿Quién me ayuda? Porque no lo alcanzo a ver aquí. Donde está, dice reconoce y expresa. Aquí expresa las características de... Expresa las características de un objeto y lo comparas con otro. Ok, de un objeto y lo compara con otro, ¿verdad? Ese es el aprendizaje esperado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a registrar ahí los aprendizajes que nosotros pensamos lograr, ¿verdad? Y siempre esos aprendizajes van a ir enfocados, lógico, a los dos propósitos, el propósito general de la asignatura y el propósito de la situación de aprendizaje, que sería el propósito particular, ¿sí? Entonces, los aprendizajes esperados, pues van a ir en función a los propósitos, ¿sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa. Adelante. ¿Nos va a pasar esa información? Sí. ¿O no? Es que le estoy haciendo capturas, pero no sé si nos... No, se las voy a pasar. Ah, ok, muy bien. Se las voy a pasar. El archivo yo creo que sí lo puede, ¿verdad? Y lo vamos a pasar ahí en el mismo foro de dudas, se los han hecho. Sí, Ah, así ok, como muy les pasé el formato, ¿eh? Ok, gracias. Y esta parte es la parte laboral, ¿verdad? De la planeación. Toda planeación, ¿verdad? Se realiza en función, como se los explicaba en otras sesiones, en 3 áreas, ¿sí? Siempre hay que pensar en la actividad de inicio, ¿verdad? La actividad de desarrollo y la actividad de cierre. Inclusive, ¿verdad? Nosotros en la unidad 1 desarrollamos esas 3 actividades. Hicimos una actividad de inicio en la que pues yo los conocí, ¿verdad? Que sabíamos, ¿verdad? Sobre planeación, ¿verdad? Planeación educativa, y ahí especificaron ustedes, eran preguntas abiertas y de esa manera yo identifiqué, ¿verdad? Muchas situaciones de académicas de cada uno de ustedes y de ahí especificamos, ¿verdad? Las siguientes actividades. Posteriormente se hizo una actividad de desarrollo, ¿sí? Y concluimos con una actividad de cierre. Aquí es donde ustedes van a especificar las actividades que van a realizar para lograr esa situación de aprendizaje, ¿sí? La de inicio. A lo mejor los niños, ¿verdad? Se presentan, hablan, ¿verdad? Empiezas a conocerlos, ¿sí? A lo mejor, ¿verdad? Si hablamos sobre las unidades de medida, como lo especificaba uno de los ejemplos, pues a lo mejor se ponen de pie y se comparan con el tamaño de la butaca, a lo mejor con su compañerito, quién está más grande, en fin, ¿verdad? Esa dinámica ustedes la van a especificar aquí y van a redactar, ¿verdad? La actividad dice los pasos a seguir. Vamos a describir las actividades, ya sea de inicio, desarrollo o cierre.
En la parte de cierre aparece en el formato, ¿no? También. En el formato está, nomás que como sabemos que las actividades de desarrollo es la parte medular de la planeación, pues, como puede ser en varias sesiones, entonces es en donde aparecen más espacios en el formato de Word, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver completito, ¿sí? Menciona el tiempo en que se llevará a cabo, ya sea la de inicio, cuánto tiempo voy a durar, ¿sí? Refiere los recursos y espacios donde se llevarán a cabo. Aquí los vamos a poner donde dice recursos. Y por último, la columna de evidencias menciona las evidencias con las que se dará cuenta del avance del aprendizaje que lleva el niño, ¿sí? Entonces, esas partes las vamos a dividir en inicio, desarrollo y cierre. Aquí es bueno aclarar los tiempos que ustedes están considerando. Por lógica, la suma de esos 3 momentos educativos, pues la suma de esos tiempos me va a dar el total del tiempo que le puse yo al inicio del formato, ¿sí? Por lógica. Luego, técnicas e instrumentos de evaluación. Esta es la parte final del instrumento de planeación que estamos desarrollando, ¿sí? Si yo selecciono una técnica de evaluación, ¿verdad? Ya sea de la observación, entrevista, cuestionario, registro, una exposición temática, resolución de problemas, prueba de actuación, socialización o a través de conformación de un portafolio de evidencias. Lógico que voy a escoger una acorde a la situación de aprendizaje y al contexto de mis niños, ¿verdad? Pues no voy a querer conformar un portafolio, ¿verdad? Con ciertas características cuando los niños pues no están capacitados para eso, ¿sí? Entonces, si es de observación, la técnica, el instrumento podría ser una guía de observación o una lista de cotejo, ¿verdad? En donde yo sé cuál es la situación del nivel en el que se encuentra el aprendizaje, ¿verdad? En este caso para los niños, ¿sí? Y al último va a aparecer un formato, ¿verdad? Que en este caso es una guía de observación porque especifica, ¿verdad?, que se usó ese instrumento. Entonces, aquí se le hace a cada alumno, ¿verdad?, la fecha que se le realizó y qué es lo que logró de acuerdo. Este es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. Ustedes van a diseñar el de ustedes, de acuerdo, ¿verdad?, a la situación de aprendizaje que seleccionaron y cuál es la técnica, ¿verdad?, de evaluación seleccionada, es decir, el instrumento que ustedes escogieron aquí, la técnica y el instrumento. Y el instrumento, ¿verdad?, lo diseñamos y lo ponemos, ¿verdad?, bajo este esquema. Esa sería una planeación, ¿verdad?, sencilla, directa, ¿verdad?, sobre una situación de aprendizaje. Este es el formato, ¿verdad?, que se especifica que desarrollemos en el cierre de la asignatura. Les repito, yo estuve viendo algunos ejemplos, ¿verdad?, de planeación que conforman gran parte de lo que tiene este formato, ¿verdad? Y en algunos son más directos, más sencillos, ¿verdad?, en algunos más complicados, ¿sí? Entonces, este formato de planeación, pues realmente, ¿verdad?, tiene el nivel para que ustedes concluyan, ¿verdad?, con todas las actividades que hemos realizado para llevar a cabo este diseño, ¿sí? ¿Preguntas? Profesor, Yo tengo una duda, la profe. última parte. Yo no por uno. ¿Quién va primero? Habla Guadalupe, anda. Guadalupe, ¿con quién está hablando? Yo iba a preguntar que la última parte donde viene el espacio del nombre del alumno con las observaciones, ahí, ¿cómo le vamos a hacer si no laboramos? Cuando iniciamos la videoconferencia, les pedí que nos imagináramos que estamos laborando, ¿sí? Okay. Que nos demos la oportunidad
de que estamos haciendo una planeación lo más real posible, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos esa habilidad, ¿verdad? Para realizar una actividad de este tipo, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente yo le entiendo, ¿verdad? Para aquellos que no estamos laborando en el nivel preescolar, pues ahí, por eso el formato relativamente está apto para eso, no avanza mucho. Es un formato de planeación didáctica específica de una situación de aprendizaje. No extendimos, no es una planeación de una asignatura completa, ¿sí? Entonces, es una situación de aprendizaje que me permite a mí utilizar los términos para que en un futuro, cuando yo me enfrente a realizar una planeación, yo ya conozca los términos que aparecen en su gran mayoría al momento de realizarlo, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Vamos a repasar el formato que van a descargar para ver esa parte. Profe. Sí, dígame. Bueno, en esa misma parte que dijo la compañera, ¿nada más sería como evaluar a un solo alumno o tenemos que poner varios? Uno nada más, uno. Ah, ok, gracias. Imaginamos el resultado de aprendizaje de un alumno. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Bueno, este es el formato. Aquí aparecen todas las partes. Repito, por ejemplo, esta está en Word, ¿verdad? Esta la pueden borrar, ¿verdad? Aquí te da la opción, ¿verdad? Reconoce y expresa los aprendizajes esperados, pero no quiere decir que así iniciamos la redacción, ¿verdad? Ustedes respeten las indicaciones que les voy a hacer llegar, ¿verdad? Y realicen ese aprendizaje esperado. En esta parte de aquí, la secuencia de actividades está dividida en 3 partes: inicio, desarrollo y el cierre, como les decía. Después de desarrollo, aparece en la tercera hoja. Aquí está. Esta parte de aquí es el cierre. Igual, tiene los mismos puntos: actividades, tiempo de organización, los recursos, ¿verdad?, que voy a necesitar y las evidencias que se tienen, ¿verdad?, para lograr el cierre de mi situación de aprendizaje. Luego, aquí yo voy a seleccionar la técnica de evaluación. Ya les mencioné las opciones que hay. Y una vez, por ejemplo, aquí es de observación, es el ejemplo, ¿sí?, que tiene. Y el instrumento que está proponiendo en esta planeación es la guía de observación. Y la guía de observación, aquí también está, ¿verdad?, el formato que ahorita les expliqué. Es la guía de observación, repito, para un alumno. Un alumno en tal fecha le hice esta guía de observación y aquí se especifican las observaciones, ¿verdad?, del nivel de aprendizaje que logró el niño, ¿sí? Entonces nosotros lo redactamos y esto normalmente se le va haciendo un expediente, ¿sí? Se le va haciendo un expediente que es mi portafolio de evidencias, pero es mío, ¿verdad? Donde yo voy conociendo más a los niños y me voy organizando, ¿verdad?, para pues hacer planteamientos de mejora, para hacer planeaciones de un nivel más avanzado, porque no es la misma un niño de primer año de kinder al de tercer año de kinder, ¿verdad? El desarrollo es diferente y el aprendizaje tendrá que ser acorde con los planes y programas de estudio, ¿sí? Entonces, todo eso también hay que considerarlo, ¿verdad? Y es importantísimo, ¿sí? Entonces, esta es un instrumento de evaluación, repito, guía de observación. Pero ustedes podrán diseñar, ustedes los pueden ver en el mismo, parece que vienen en los materiales, y si no en la red, ¿verdad? Una lista de cotejo, un cuestionario, ¿verdad? Muchos maestros, inclusive de kinder, mencionan que a veces es recomendado hasta un examen, una evaluación, ¿verdad? Y la verdad, pues, ahí sí habría que tener mucha creatividad para diseñar un examen que permita a los niños, ¿verdad?, demostrar su nivel de aprendizaje. Muchos también los ponen a exponer, ¿verdad? He escuchado amigas que trabajan en ese nivel y dicen que al término de cada resultado de aprendizaje
que puede ser lo que nosotros llamamos una unidad, un bimestre. Los niños exponen y explican a su manera, a su nivel, el resultado de aprendizaje, y la verdad, en muchas de las ocasiones les permite un desarrollo cognitivo que la verdad motiva hasta el padre de familia y al maestro, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo estructuran, ustedes lo desarrollan y ustedes deciden. Yo estoy abierto a lo que ustedes plasmen en la actividad, y de esa manera yo, pues a lo mejor haré mis comentarios, alguna retroalimentación, y podremos buscar, ¿verdad?, el objetivo que nos plasma, en este caso, la unidad número 3, ¿verdad?, que es la planeación didáctica. ¿Preguntas? Profesor, ¿para qué día vamos a enviar este trabajo? Pues, ¿qué día le ponemos? Se vale que opinen. Algunos no han subido las actividades de la unidad 1 y 2, me preocupa, ¿verdad? Me preocupa porque a lo mejor esta actividad está más sencilla que las anteriores, yo creo, ¿verdad? Entonces me preocupa que no las han realizado, y pues necesitamos, hoy es la videoconferencia de cierre, y necesitamos tener la plataforma. Para mí es muy importante, con las evidencias que me piden, ¿verdad?, para poder yo proporcionar calificaciones. Hay alumnas que van al día. Hoy califiqué hasta las 12, todas las que estaban. Si después de las 12 del mediodía, ¿verdad?, subieron, no las he calificado, pero las califico mañana, ¿sí? Entonces hoy ya están calificadas todas las actividades de la unidad 1, la unidad 2, y no sé si nos damos margen de aquí al próximo lunes, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, profe. Opinen. Sí, está bien. Ok, porque ustedes empiezan otro módulo el viernes que viene, según yo, ¿verdad? Entonces, Sí, el viernes. nos vamos a ir a más tardar el próximo lunes, terminamos el módulo de planeación educativa, ¿les parece? Sí, profe, de Sí, acuerdo. profe. Sí, profesor. Ok, entonces todos estuvimos de acuerdo, lo sometimos a votación, y los ausentes, pues votamos por ellos, y también están de acuerdo en que el próximo lunes cerramos con, en este caso, con la asignatura completamente. Yo les pido que en cuanto ustedes tengan la información, la suban a la plataforma, y podamos tener, ojalá nos alcance el tiempo. Yo normalmente el sábado en la mañana es cuando haré un avance de revisión de todo lo que aparezca de la unidad 1, 2 y 3, y si hay necesidad de que hagan alguna propuesta de mejora de alguna actividad, lo pueden hacer todavía. Nomás por el chat me mandan la información que cambió la actividad. No le hace que tengo 9, yo quiero subir a 10, ¿verdad? O tengo un 8 y quiero subir a 9, 10, o igual me quedó por abajo de la calificación aprobatoria, y ahí van las observaciones, las corrijo y yo los atiendo. Conmigo no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí necesitamos que se demuestre, ¿verdad?, el aprendizaje que nos pide la asignatura, ¿sí? Ese es el mecanismo. ¿Cómo vamos a presentar esta planeación? Aquí está un ejemplo. Vamos a presentar este formato. Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, quedan 4 minutos. Ok, vamos a cerrar con eso. Vamos a presentar esto con la presentación de ustedes, como lo hemos hecho todas las actividades, y al final, ¿verdad?, ponemos una conclusión personal, como debe de ser, ¿sí? Al final le agregamos una conclusión, ¿sí? Y pues con eso, ¿verdad?, concluimos la asignatura. Y pues la verdad, si ahorita que tengo la oportunidad pues de decírselo, me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Son, la verdad, actividades de lujo, me tocó revisar, ¿verdad? Su mayoría, ¿verdad?, no tuve actividades de bajo nivel. El grupo es muy bueno, ojalá continúen, ¿verdad? Yo sé que los proyectos de vida son
personales, pero a veces cuando trabajamos colaborativamente en equipo, ¿verdad? Yo creo que eso también a veces nos motiva, ¿sí? Y pues sigan con esa estructura, con ese proyecto, y ojalá puedan concluir, con el favor de Dios, ¿verdad? Concluir esta hermosa carrera, ¿no? Está muy bonita. Y me dio mucho gusto participar con ustedes, y esperemos que me toque felicitarlos ya que se gradúen.